Hola a todos. Bueno, la idea de este video fue sugerida por algunas personas que han visto mis Instagram Stories y algunas personas que hemos conocido a lo largo de estos meses que llevamos estudiando el doctorado. Para eso justo invité a un buen amigo que me va a ayudar, que hemos platicado estas ideas a lo largo del tiempo, que es Claudio. Claudio, si gustas presentarte. Hola, soy Claudio, hace poco terminé mi doctorado en geología. Eh, Ahora estoy como investigador asociado y después de toda esa aventura que fue el doctorado, creo que mis sesos ya están un poco más fríos para poder evaluar más objetivamente digamos, cualidades de ese proceso. Claro, porque no lo mencioné, pero el tema que sugirieron era el doctorado y en general la vida académica. Entonces, para eso podemos plantear un poco la razón de por qué hay tanta angustia respecto al doctorado, y si esta angustia la hemos sentido todos o es algo que solo sea particular. Creo que podríamos empezar por ahí. Yo creo que hay justamente tópicos generales. Una compañera una vez, y tiene un nombre genérico, pero no me acuerdo el nombre general, pero era algo así como el Second Year Blues, que es básicamente sobre la angustia que uno tiene más o menos en la mitad del doctorado. Y es importante que sea en la mitad. ¿Por qué? Porque teóricamente ya has avanzado y teóricamente te falta ya menos de la mitad, es decir, se supone que estás de vuelta. Y básicamente, ¿de qué se trata el blues? De sentir que no llevas nada, a pesar de ya llevar al menos 2 años, de que no llevas nada y de que es imposible terminar. Al parecer, como que todos los estudiantes de doctorado han sentido eso en algún momento. Y por otro lado, algo que también, bueno, hemos conversado nosotros y hemos conversado entre colegas también, estudiantes, investigadores, profesores, es que el doctorado en particular, dentro de toda la carrera académica, que ya podemos hablar de particularidades de la carrera académica, tiene ciertas singularidades. Y que yo creo que básicamente todos coincidimos que esas singularidades tienen que ver más con esto que con la sustancia de la investigación. O sea, creo que el asunto está también en que, y eso yo creo que ha sido medular, yo creo que ha sido las primeras cosas que empezamos a discutir sobre este tema, Claudio y yo, sobre la falta de orientación vocacional en la elección de un doctorado. Porque a todos nos bombardean, bien o mal, que eso tiene sus bemoles, sobre elegir una carrera. ¿Qué carrera elegirla? ¿Cuándo elegirla? Pero incluso en esa orientación vocacional nunca está en el panorama el ¿quieres estudiar una carrera? Entonces mucho menos está en el panorama el ¿quieres continuar con la vida académica? Creemos que estamos en este momento, no solo en nuestros países de Latinoamérica, sino en el mundo, en un trajín donde creemos que es un continuo estudiar de la licenciatura a la maestría, de la maestría al doctorado, todo como si fuera un continuo sin ningún análisis entre medio. Exacto, sin preguntárselo mucho. Y creo que a cada etapa, incluso desde la primera, desde la licenciatura, de cuál es tu fin, para qué quieres estudiar una licenciatura, la licenciatura no solamente es la que te gusta, sino para qué la quieres estudiar. Desde ese primer punto, luego cuando pasas a la maestría y luego cuando pasas el doctorado. Pero el doctorado, de hecho era lo que discutíamos al principio, tiene sus peculiaridades, y la peculiaridad yo creo que de las más trascendentales para realmente replanteártelo es que vas a tardar lo mismo en tu doctorado que lo que tardaste en tu licenciatura. 4 años de tu vida, más o menos, sí, en una decisión. Y puede sonar menor o muy práctico en el sentido de números, tal como lo enuncia Eduardo, pero es sumamente importante, porque a diferencia de la licenciatura, uno ya no tiene 18 años, sino Exacto, que tiene 25, 27 años. Y el comparativo con sus contemporáneos es terrible. Sí, y como 4 años, digamos, es bastante. Yo creo que
todos nos hemos preguntado en algún momento como, ¿qué diablos estoy haciendo acá? Ujú. Y obviamente esa pregunta va ligada al costo de oportunidad, es decir, hoy si yo podría estar haciendo otra cosa, digamos. Ujú. Y eso es claro, yo creo que todos podríamos, y por eso decía lo del asunto de comparar con los contemporáneos, va a haber mucha, aunque no lo creamos, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, porque creemos que la academia es lo plus ultra y lo más increíble. Al final hay personas de nuestro mismo rango de edad en que pueden ya estar trabajando, estar ganando mucho más, tener una vida mucho más independiente, y continuando. Claro, el gran pero, y eso es algo que me gustaría romper, uno de los primeros mitos, es que, ay, pero es que si ya elegí la carrera académica cuando entré a la licenciatura, pues ya solo me queda estudiar el doctorado, lo cual es un poco falso. Es decir, cuando llegamos a la carrera de ciencias, bueno, en Chile es un poco diferente porque está metido con ingenierías, pero en México, que las facultades de ciencias están separadas de ingeniería, uno vive con el peso de que nuestros profesores nos están diciendo, oh, pero es que ya eres científico. Entonces, biólogos, físicos, matemáticos, todos nos sesgan de que lo único que podemos hacer y para lo único que debemos de existir es para ser científicos de torre de cristal. No lo digan tal cual así, pero eso es lo que nos están metiendo en nuestro disco duro. Y eso es terrible, porque nos limitan. Y es terrible de harta forma. Uno, exacto, porque como individuos nos limitan. Nos hacen creer que como que esa formación está determinada solo para hacer algo. Uh-huh. Y lo cual es súper... Está equivocado, porque finalmente lo que uno aprende en el paso por la universidad son aptitudes. Uh-huh. Y lo segundo es que en términos de sistema, decirle a un licenciado o a un máster que ya es científico es algo sumamente errado. Uh-huh. Porque que una persona investigue Uh-huh. y que investigue cosas ligadas a las ciencias Uh-huh. no lo hace para nada científico. Uh-huh. Digámoslo, ser científico es una disciplina como muchas Uh-huh. otras, y necesitas pasar ciertos filtros y adquirir ciertas rutinas y aptitudes Uh-huh. para que te hagas científico. Y hay una construcción romántica además, porque de hecho esa es la razón de por qué no los dicen, porque hay una construcción romántica del ser científico, promovido por desde muchos factores. Es decir, yo creo que a todos los que nos hemos dedicado a estas áreas tenemos la idea romántica del científico como es y como quisiéramos y nos visionamos, y es una idea romántica y poco objetiva. De acuerdo, y también yo creo que eso tiene que ver con un aspecto existencial rotundo, digamos, que es que meterte en una carrera científica y estar 1 o 2 años ahí no te puede hacer científico, porque lo que estás haciendo ahí es obviar la experiencia. Uh-huh. Sí, eso es muy cierto, y está ligado con lo otro que tú también dijiste, que la gran maravilla que tenemos que empezar a ver de nuestra formación en estas áreas, no quiero decir particulares, sino en este tipo de áreas donde nos enseñan a hacer cierto tipo de investigación, eso es lo que estamos obviando y dejando de valorar lo mucho y lo práctico que es en otras áreas, en otro tipo de actividades. Sí, por supuesto. Es decir, las habilidades que desarrollamos de investigación, de exploración, de deducción, puede funcionar desde un banco hasta la bolsa de valores, pasando por una constructora, pasando por una aseguradora, y no necesariamente tienes que tener los motes particulares que esas empresas requieren, o esas industrias o esas actividades requieren, sino que es simplemente poner en práctica que cada uno de los años que has invertido en tu formación, más que aprender el origen de las especies o por qué se generan los volcanes, es el proceso mental que te llevó a llegar a esas ideas. Sí, claro. E incluso desde una perspectiva social, la sociedad en su conjunto necesita que los investigadores y científicos no estén enclaustrados en sus universidades, suponiendo que lo único importante son las cosas que investigan. Pero necesitamos vínculos con la sociedad. Es lo que necesitamos. Y digamos, para crear esos vínculos, tienen que ser vínculos prácticos, es decir, Uh-huh.
personas que se hayan desarrollado en sus carreras en ámbitos científicos, bueno, que salgan a los organismos estatales, que salgan a las industrias, a prestar de sus aptitudes, de sus conocimientos. Como sociedad, digamos, no podemos aspirar a que el 100% de las personas que trabajaron que estudiaron en algo ligado a la ciencia se queden encerrados en las universidades. En ese sentido, las universidades no van a estar generando una cierta plusvalía a la sociedad si es que eso así ocurriera. Y en ese sentido me gustaría romper otro de los mitos que está ligado a esto que estás diciendo, que es el mito que nos hace creer que la ciencia es inconscientemente, la ciencia es el reemplazo de la religión en muchos aspectos. Es decir, la tecnocracia, es decir, el valorar porque viene de una boca de un científico o de una idea científica o de un paper científico, es parte de lo que por qué nos encumbran. O sea, es decir, claro, lo que dice Claudio, la sociedad requiere que personas con pensamiento crítico, analítico y todas estas cosas que vas construyendo en tus carreras estén en la sociedad, pero en sí mismo, el mismo sistema que controla estas sociedades no quiere que eso suceda. ¿Por qué? Porque entonces es como si pusieras en el ámbito religioso, pusieras a los padres al sol, al piso, pusieras al papa a ras de piso, entonces pierde toda la legitimidad, ese recubrimiento espiritual que empiezan a adquirir las ciencias. ¿Cuántas publicaciones en Facebook vemos de esto es un dato científico? Y ya, no se puede debatir, o sea, es indebatible, porque es científico. Sí, bueno, eso... Perdón, hubo problemas técnicos a mitad del grabado, a lo mejor se ve un poco cortado, pero estábamos diciendo que algo que me recordé ahorita que interrumpimos la grabación, era el asunto de una pregunta concreta que me hicieron, que le comenté a Claudio, que era sobre el ego y la competencia. Me decían, hay varias personas lo creen, que en el caso de México y yo creo que en el caso de Chile, como empezamos nuestra vida académica ahí, nos damos cuenta de que hay mucha competencia y mucho ego. Y a veces la competencia puede ser bastante salvaje. Y yo le decía algo bastante simple, la competencia y el ego no es algo regional. Es algo... cabal, en todas partes. El sistema mismo está construido en ego y competencia. Claro, hay contrastes, niveles, por supuesto, entre persona y persona, personas que lo llevan con mucho más madurez que con otras, pero yo creo que una mala decisión es quererse salir de un país solamente por el hecho de no quererse enfrentar a egos y competencias. No, porque además uno, como ya lo dijimos en esta grabación, los motivos tienen que ser personales. Y segundo, oye, en todos los ámbitos te vas a encontrar con egos y con competencias. No solo en el ámbito científico, digamos. Pero particularmente creo que y creo que después podríamos hacer otro video si a ustedes les gusta y nos comentan, particularmente de la experiencia de irse al extranjero, que ese es otro completamente idea y otro... esa otra cuestión. Un trip completamente distinto. Sí. Para terminar, y igual esperamos poder leer sus comentarios y lo que a ustedes les gustaría saber, me gustaría que Claudio, y yo igual lo voy a hacer, que platiquemos un poco la razón para qué elegimos el doctorado a lo mejor al inicio, y si cambió eso cuando terminamos. Bueno, yo me metí al doctorado por un asunto muy romántico, digamos, por gusto por las ciencias. Y gustos por estudiar, por investigar, gusto por el fenómeno. Yo soy volcanólogo y me encantan los volcanes, me encanta ver erupciones, digamos. Por ende, ligeramente entender por qué los volcanes hacen erupciones era para mí maravilloso. También un asunto de personas. Yo me vine a esta universidad porque de cierto modo era fan de la que fue mi supervisora. Súper simple. Yo me la quise encontrar en un congreso, cual groupie con su rockstar, y cuando me la topé al frente estaba súper nervioso, cual groupie con su rockstar, y le dije, quiero estudiar contigo.
Así de simple. Y bueno, y al año y algo resultó, digamos. Mis motivaciones fueron súper sencillas. Bueno, y así como hemos hablado, evidentemente fue una experiencia que tuvo muchos bemoles, digamos. No digamos altibajos, pero sí una experiencia muy vasta, con muchos componentes. Turbulenta. Sin duda. Y ahora que terminé, ¿cuál es como la mayor conclusión que puedo sacar? Es un poquito de humanidad. Es que es un ámbito laboral como cualquier otro. En donde idealmente te tiene que gustar, y si no, mejor salte de ahí. Como uno dejaría el trabajo. Como uno dejaría el trabajo. Para las personas que piensan, no, es que me metí a estudiar, no sé, física y entonces solo estoy constreñido a ciencia. No, no es así. Para las personas que piensan, oye, es que ya terminé el doctorado y, oye, si no me dedico a ciencia es como si hubiera perdido mi tiempo. No, no es así. Acá en Reino Unido, por ejemplo, el 70% de los estudiantes apenas terminan su doctorado saben que no van a seguir en la carrera académica. Es decir, es al revés, digamos. Sí. Y bueno, y como en muchos ambientes laborales tienes tus colegas, tienes tus metas, tus propósitos, y tal como dijo Eduardo, lo que sí uno aprende es que durante el doctorado fallas todo el tiempo y tienes mucho miedo a fallar. Yo diría que cuando terminas, sabes que si algo falla, no pasa nada. No es tan grave. Listo. Entonces, en mi caso, yo vine un poco más pragmático. Otra cosa que me gustaría agregar ahí en la historia de Claudio es, también si, como cualquier trabajo, que uno se sale, y se sale porque no le gustó, no quiere decir que no te gusta la materia que estás trabajando. Es decir, algunos combinan el fracasar con fracasar, si se puede decir así, más bien decidir parar un doctorado, como, uy, no, pero entonces, ¿qué? ¿Ya no me gusta la geología o ya no me gusta la biología? No, nada de eso. Puede incluso que te guste tanto que decidas hacer otra cosa con eso. Claro. Es decir, no hay algo prohibitivo y es como quien falla una vez y se sale de un trabajo, siendo profesor, busca ser profesor en otro lado. Además, que otra cosa, que cuando uno se inserta a los sistemas, hay un montón de rasgos que uno desconoce. Y si te sales, quiere decir que de esos rasgos que desconocías, no te gustaron o no fuiste compatible y listo, exacto. Entonces, yo llegué aquí, o sea, yo creo que ese es un factor común que de hecho cuando nos conocimos se notó, es la pasión por la ciencia. Obvio, a mí me apasiona la ciencia. A diferencia de Claudio, a mí me apasionan muchas cosas más que la ciencia. O sea, hay muchas otras cosas que me dan pasión y me gustan. Entonces yo era muy disperso. Claudio también tiene sus pasiones, pero yo siempre he sentido que a él le gustaba mucho más, estaba mucho más en eso. Él puede decir abiertamente, a mí me gusta la vulcanología, a mí me entretiene la geología. Y cuando yo hablo de las cosas que yo investigo, claro, me emociona saber. Y además igual, también yo tenía una duda respecto a qué nace putos experimentos, yo quiero hacer esos experimentos. Y me vine con una persona que me aceptó haciendo los experimentos que yo quería. Y de hecho yo siempre lo dije, en el momento que este profesor no me hubiera aceptado y no me hubiera dejado hacer experimentos, listo. No busco más, no iba a buscar otra experiencia en el extranjero con cualquier otra persona y no iba a hacer otra cosa que no fueran experimentos porque era lo que yo quería. Era mi móvil. Yo creo que ese factor humano es súper importante porque me acuerdo que cuando yo estaba no ingresando, sino que como buscando administrativamente cómo entrar acá, recuerdo varios colegas de diversas disciplinas como ver programas así de montones. 20 equipos, de 20 universidades. Lo que caiga. Y yo sin experiencia pensaba, pero ¿qué están haciendo? Si en el fondo igual tiene que ser una decisión un poco pensada, porque uno literalmente no puede hacer
un doctorado solo por hacer un doctorado. Ujú. Tiene que ser como con cierta disciplina, como con ciertos autores, seres humanos, Ujú. que te gusten, digamos, Ujú. y no hacerlo por hacer. Sí, y claro, yo sí vine además de todo esto con una opción muy pragmática. Yo quería el papel. O sea, yo tenía claro, y tengo claro hasta el día de hoy, que yo vengo por este papel, porque realmente lo que yo quiero hacer es poder tener más injerencia, es decir, poder dar clases en más lugares, promover más. Sé que mi vida no es investigar, es decir, yo no quiero descubrir el hilo negro en el magmatismo monogenético. Es algo que no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que yo aprendí aquí, de qué forma puedo difundirlo. Entonces eso me ayudó mucho y me sigue ayudando hasta el final, en los últimos meses que me quedan el doctorado, para subsistir. Paréntesis, ahí hay otro tip. El doctorado es un medio, no es un fin. Exacto. Eso es muy importante. Entonces, se vale completamente hacerse la siguiente pregunta. Algunos, otra vez, lo obviamos. Ah, pues sí, obvio. Después del doctorado, me busco un postdoc. Y luego veo quién me contrata. O hago otro postdoc. No, no es obvio. Puedes querer un doctorado porque quieres saber más del tema. O estás más interesado en romper ese gusanito. Y encontraste a la persona adecuada que te permite hacer las cosas adecuadas. Pero a lo mejor luego nunca más vuelves a ocupar eso y está bien. O no lo vas a ocupar tal cual, porque lo que yo aprendí aquí, tal vez no vuelva a hacer nunca más experimentos, no lo sé. Pero lo que yo aprendí en este travesía me va a servir para las otras cosas que quiero hacer. Y pueden ser múltiples. Y de hecho, lo que más ansío de terminar mi doctorado es que ya dejé esta etapa y pongo 300 puertas que puedo abrir, potenciales. Eso yo diría que también es muy importante y es como otro tip, que es que el doctorado dura 4 años, Uh-huh. por ende en 4 años las cosas pueden cambiar infinitamente, Uh-huh. y en ese sentido es que hay que estar abierto a la incertidumbre. Por supuesto. Es decir, si es que no terminaste como imaginabas como plan inicial 4 años atrás, digamos, Uh-huh. Con 3 papers publicados y mención honorífica en tu tesis. está bien, Está bien. Está bien. Porque al final esos 4 años no son años vacíos, son Eso años mismo, que la experiencia que no te la viviste, quita nadie, exacto. que viviste. Entonces, creo que con eso podemos terminar. Claudio y yo tenemos el plan y estamos construyendo una serie de podcasts Oh, sí. que son mucho más ligeros que esto. Este era un tema muy particular, queríamos ser bastante concretos, no queríamos extendernos mucho, que si nos extendimos como más de media hora. Pero nuestros podcasts son más abiertos, platicamos sin tanto formalismo, sin una idea tan fija. Básicamente hablamos de política, de hecho se llama Los Millennials, también hablamos de política. Y nos pueden buscar en YouTube. Voy a dejar el link de nuestro canal en la descripción de este video, que va a ser subido como Instagram TV, pero lo vamos a también subir así mismo en el canal de YouTube. Pronto vamos a crear nuestro Instagram también. Vamos a crear nuestro Instagram, entonces búsquenos. Los Millennials hablan de política, así nos pueden encontrar. Y nada, cualquier otra cosa que quieren que platiquemos, que nos digan sus ideas, opiniones. Justamente, así como ahora nuestro podcast tiene como ciertas líneas, evidentemente, Uh-huh. pero si alguna persona nos sugiere algún tema en particular, así como este, Uh-huh. Sí, sí lo podemos abordar y tenemos alguna opinión. sí. Y claro, igual que notaron en nuestra discusión, todo creemos fielmente que todo lo que está a nuestro alrededor no es ajeno a la política. Entonces, todo tiene que ver con un sistema, todo tiene que ver con una construcción de la sociedad. Incluso lo que creemos que es lo más puro y prístino, que algunos creen que es la ciencia, en realidad No. es lo más político que existe en el sistema. Es lo más humano dentro del sistema. Exacto. Entonces, espero que lo hayan disfrutado. Esperemos oír sus opiniones y los esperamos también en nuestro podcast. Oh, sí. Bueno, Ok. y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por escuchar. Espero que les sirva. Hasta la próxima. Chao.